Bueno, justamente trabajando con ciprés de la cordillera y justamente en el sector del Bolsón y también más al norte de su área de distribución y con la araucaria en la provincia de Neuquén, nos llamó enormemente la atención usando series de anillos de árboles, es decir, muestras que nosotros tomamos de árboles con un barreno de incremento que no daña el árbol, pero que nos permite justamente estudiar año tras año las variaciones en el crecimiento. En base a esos testigos nos llamó enormemente la atención que el crecimiento para estas dos especies que son emblemáticas del norte de la Patagonia durante las últimas décadas era enormemente reducido, digamos, y comparado con el crecimiento de estos registros que en algunos casos tienen 500, 600 años, sí. Era claro que a escala regional, a escala del norte de la Patagonia, estas dos especies estaban mostrando patrones de crecimiento muy reducido en comparación a lo que había acontecido en las décadas y en los siglos anteriores, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Bueno, fundamentalmente el estudio estuvo basado en tratar de dar una explicación justamente a esta reducción del crecimiento de los árboles y nosotros sabemos que tanto la precipitación como la temperatura, pero en particular la precipitación en esta transición entre el bosque patagónico y la estepa es un factor fundamental que controla el crecimiento de los árboles. Y efectivamente esta disminución en el crecimiento que estábamos observando tanto en ciprés a escala regional como en la araucaria está fuertemente asociada a la reducción muy marcada de las precipitaciones en el norte de la Patagonia que ha venido ocurriendo en las últimas décadas, ¿no? De los últimos 30, 40 años. Intuyo que las urbanizaciones tienen algo que ver en todo esto. Bueno, fundamentalmente, obviamente, las urbanizaciones son parte justamente de los cambios que el hombre está realizando a escala global y esto afecta fundamentalmente las emisiones y en este caso particular, justamente el causante fundamental, digamos, o más importante asociado con este proceso que estamos viendo de disminución de las precipitaciones en el norte de la Patagonia era un corrimiento de los vientos del oeste, que son los que traen precipitaciones desde el Océano Pacífico a la cordillera del norte de la Patagonia, un corrimiento hacia latitudes más altas, es decir, más hacia el sur, dejando justamente la zona del norte de la Patagonia expuesta, digamos, a menos frentes, lo que significa menor precipitación. Claro, ¿qué va a pasar con el ciprés puntualmente, que es lo que tenemos aquí a nuestro alrededor? De continuar esta tendencia, ¿puede llegar a desaparecer? Bueno, la historia para cerrarla, digamos, finalmente nosotros sabíamos de esta situación, de esta relación entre los vientos del oeste y la precipitación en el norte de la Patagonia y queríamos saber por qué se habían desplazado más hacia el sur. Y en este caso particular, todo demuestra que justamente el agujero de ozono, es decir, la falta de ozono, la pérdida de ozono por la actividad humana, la destrucción por justamente la emisión de los clorofluorocarbonos, es el agente principal de este corrimiento de los vientos del oeste hacia más altas latitudes. Entonces, ¿qué va a pasar con los bosques? Para responder su pregunta, ¿qué va a pasar con los bosques de ciprés en el futuro? Está asociado fundamentalmente a la capacidad que tiene todo el ser humano que habita este planeta de poder recuperar, de aplicar reglas justamente para evitar la emisión de este tipo de gases que dañan y destruyen el ozono. Bien. Entonces, lo que tenemos que encaminarnos sin duda es a medidas que reduzcan la emisión de este tipo de gases, que estabilicen y que comiencen de alguna forma a verlo así, podemos decirlo, a cicatrizar ese hueco que se ha creado por la falta de ozono sobre el continente antártico. Bien, doctor, preguntarle, una vez que realizan estos estudios, ¿son consultados, son tenidos en cuenta por los gobiernos nacional o provinciales al momento de llevar adelante sus políticas en cuanto a ambiente? ¿Se incluye este tipo de informes que realiza, por ejemplo, un instituto de las características del Yanigla? Bueno, en este caso particular, estos estudios recién han sido producidos, recién han sido publicados, como recién a fines del año pasado, y sin embargo, digamos, hay otros estudios muy bien claros en los cuales Yanigla está haciendo en la cordillera de los Andes, que hemos logrado
interesar y hemos sido y hemos apoyado fuertemente decisiones políticas como por ejemplo la ley de protecciones de glaciares. Yanigla, justamente por la ley de protección de glaciares, la ley 26.639, Yanigla es la institución encargada de realizar el inventario nacional de los glaciares. Y este ha sido justamente un proceso muy grande de colaboración entre la comunidad científica y los tomadores de decisión, en este caso los senadores y los diputados que transformaron en este proyecto una ley y que nos permite, digamos, frente a estas situaciones globales que estamos viviendo, donde existe un derretimiento marcado de los glaciares, cuidar los mismos y evitar que otras actividades humanas como destrucción por actividades mineras, por actividades petroleras, construcción de caminos, construcción de obras sobre los glaciares pueda dañar justamente estos cuerpos de hielo que tienen una función clave y fundamental, que es la de proveer agua, ¿no? De Bien, primera y calidad. en nuestros alrededores, para ubicarlo geográficamente, ¿tenemos algún glaciar cerca, aquí en la zona del Bolsón? En la zona del Bolsón hay una cantidad importante de glaciares muy cercanos a la ciudad, el glaciar Hielo Azul, digamos, que se puede llegar cruzando el río Azul, uno comienza a caminar y llega a un refugio allá, un lugar muy lindo, y después hay otros glaciares también en las nacientes de los ríos que dan origen al río Azul, y después una concentración muy grande de glaciares, sobre todo en el sector norte de la provincia de Chubut, allí en todo lo que es la cuenca del río Turbio, la cuenca del lago Esperanza y río Esperanza, se encuentran, digamos, una importantísima cantidad, posiblemente la más importante concentración de glaciares en el norte de la Patagonia, ¿no? ¿Cómo, y están protegidos esos glaciares? ¿Podemos tener esa tranquilidad? Todos los glaciares, en este momento esa ley es vigente desde el mes fue promulgada en febrero del año 2011 y la ley está en vigencia en todo el país, es decir que en ningún glaciar puede hacerse ninguna actividad justamente que dañe o que altere la función de un glaciar de proveer agua vital y fundamental para todos los seres vivos, ¿no?